esta clase vamos a ver la solución de triángulos oblicuángulos, ¿sí? Entonces, mi recomendación para este tema es que si vamos siguiendo el video, ir haciendo las operaciones e ir tomando nota, ¿sí? Para que luego ya pueda verse así todo corrido en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, igual si ven necesidad de pausar, regresar, lo pueden hacer en el video, ¿sí? Entonces, el tema solución de triángulos oblicuángulos. Entonces, recordamos, los triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos son triángulos oblicuángulos. Cuando veíamos la clasificación de triángulos, vimos a estos dos tipos de triángulos, decíamos que eran triángulos oblicuángulos. Ahí en este tema explicaba que son oblicuángulos porque siempre van a tener cada par de lados del triángulo siempre van a caer en forma oblicua, es decir, diferente de 90 grados. Entonces no son triángulos rectángulos. Es otra forma de verlo, ¿no? Esos son triángulos oblicuángulos, los que no son rectángulos. Y entonces aquí tenemos los acutángulos, recordamos, y los obtusángulos, ¿sí? Entonces, ese tipo de triángulos es el que vamos a resolver. Vamos a ver hoy cómo le damos solución. Entonces, ¿qué es la solución de triángulos oblicuángulos? Al igual que decíamos que damos solución a los triángulos rectángulos, conociendo cada elemento del triángulo rectángulo, es decir, sus tres lados y sus tres ángulos, siempre y cuando conociéramos el valor de su ángulo recto, que se sobreentiende que es de 90 grados, y otros dos de sus elementos, es decir, que conocíamos tres datos y encontrábamos los otros tres. Entonces, el tema que recién acabamos de pasar se refería a triángulos rectángulos y ya aplicábamos funciones trigonométricas, entonces siempre necesitábamos, si se fijaron, tres datos, sí, o lo comentaba por ahí, son tres datos, que sea un triángulo con un ángulo de 90 grados y otro par de datos de los elementos, podemos calcular pues los otros tres lados, ¿sí? Es decir, los otros tres datos más bien, ¿sí? Bueno, entonces de igual manera en la solución de triángulos oblicuángulos conocemos tres datos y calcularemos los otros tres, ¿sí? Pero es necesario hacer algunas consideraciones acerca de cuáles datos tenemos para aplicar la solución adecuada. Entonces vamos a ver una primera parte de este tema hoy, ¿sí? Para ver esas consideraciones, qué consideraciones vamos a hacer. Pero bueno, recapitulando, hasta aquí decimos, vamos a dar solución o vamos a analizar triángulos oblicuángulos, ¿sí? Al igual que lo hicimos con los triángulos rectángulos. Tenemos unos datos, vamos a sacar los que faltan, ¿sí? Bueno, entonces, esa primera parte, una de las formas de solucionar estos triángulos oblicuángulos es mediante lo que conocemos como ley de senos. Bueno, entonces fíjense bien, cuando vimos el tema de funciones trigonométricas, el título del tema completo fue, recuerden, fue así, funciones trigonométricas en un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Así se llamaba el tema. Y cuando vimos el teorema de Pitágoras, nos dice, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Y hasta donde llevamos hasta aquí, pues todos fuimos felices, ¿verdad? Con triángulos rectángulos, ¿se fijan? En los dos casos me hablan de triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces nos hablan de triángulos rectángulos. Bueno, ¿qué pasa para este tema?
Vamos a hacer la deducción de esta ley de senos. Entonces, veamos una deducción de lo que conoceremos como la ley de senos. Vamos a suponer que queremos analizar un triángulo oblicuángulo. Y como acabamos de recordar, las funciones trigonométricas, tal como hemos visto, se aplican en triángulos rectángulos. Bueno, y ahí me faltó escribir que también el teorema de Pitágoras es en triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si trazamos la altura de dicho triángulo, del triángulo que estamos mencionando acá, del triángulo oblicuángulo? Vamos a ver. Para esto también vamos a recordar que los lados los nombramos con letras minúsculas y los ángulos con la misma letra del lado opuesto, pero en mayúscula. A ver, vamos a ver ya en gráfico de qué estamos hablando ahí, miren. Entonces, nos damos cuenta de que este triángulo no es un triángulo rectángulo, este es un ángulo agudo, este también es más pequeño que 90 grados y este es más grandote que 90 grados, ¿sí? O algo más grande que 90 grados, o tal, no es de 90 grados. Y entonces pues ya no fue un triángulo rectángulo, sí es un triángulo oblicuángulo. Entonces lo estoy nombrando así A, B y C, ¿sí? Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo A se llama A, no más que en minúscula. El ángulo opuesto a C se llama C, no más que en minúscula, y el opuesto a B se llama B, no más que en minúscula. ¿Sí? Así habíamos acordado que los íbamos a mencionar. Bueno, entonces ya tenemos ubicados los nombres. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense que en el teorema de Pitágoras decíamos siempre en Pitágoras, puedo cambiar A con B, B con A, pero siempre C es la hipotenusa. ¿Se fijan que aquí, como no tengo un triángulo rectángulo, no digo, estos son los catetos que forman el ángulo recto y esta es la hipotenusa que se encuentra enfrente del ángulo recto? Aquí no, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo dar el nombre de A, B, C como yo quiera. Aquí no es necesario que C sea siempre el lado más grande, como están viendo aquí, aquí no es el lado más grande y no pasa nada. Entonces, sí, hay que hacer esa distinción. Entonces, vamos a recordar en Pitágoras, ahí sí, C es la hipotenusa y eso tenemos que recordar siempre. Pero en este caso, no, es indistinto a cuál le llamo C, a cuál le llamo A, a cuál le llamo B. ¿Sí? Entonces hasta ahí tengo los nombres de ese triángulo. Pero decía hace un momento, bueno, ¿y qué pasa si le trazo una altura? Miren, ahora vamos a trazar la altura y ¿de qué nos damos cuenta? De que se forman, miren, dos triángulos rectángulos. ¿Y por qué estoy seguro que son triángulos rectángulos? Porque por definición, la altura es la perpendicular que va de un vértice a su lado opuesto, entonces, pero es una perpendicular a ese lado, es decir, a 90 grados, ¿sí? Entonces yo estoy seguro de que aquí estoy formando un triángulo rectángulo y otro triángulo rectángulo. ¿Qué consigo con eso? Que no podía aplicar funciones trigonométricas, no podía aplicar teorema de Pitágoras en un triángulo de este tipo, pero ahora que trazo su altura, que estoy llamando H, tengo dos triángulos rectángulos en los que vuelven a funcionar los conocimientos que ya teníamos, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tengo al trazar esa altura. ¿Se fijan? Mírenlo, ahí está. Tengo dos triángulos rectángulos. Bueno, ahora, fíjense bien. Voy a la siguiente fórmula.
la fórmula de el área del triángulo. Imagínense que para relacionar todo esto voy a decir que quiero sacar el área, perdón, del triángulo, de todo el triángulo, del triángulo azul fuerte completo. Y si ustedes recuerdan el área de un triángulo, del que sea, dice es la base por la altura entre 2. ¿Sí? Base por altura sobre 2. ¿Sí la recuerdan? Esa seguro que ya la habían visto. No fue el tema de este curso, pero seguramente está en sus conocimientos generales. Base por altura sobre 2. Entonces en este caso a la base le estoy nombrando B. Miren, B por altura, que la estoy nombrando H, o sea, B por H entre 2. Ahí tengo el área de ese triángulo. ¿Sí se fijan? Bueno, el área, recuerden, de ese triángulo. Estoy hablando de esta fórmula para hacer el análisis. Ahorita vamos a ver por qué nos sirvió eso. Ahora, fíjense bien, entonces si el área es base por altura sobre 2, ¿sí? Y analizo este primer triángulo rectángulo, miren, triángulo rectángulo, ¿sí? En este triángulo rectángulo resulta que C es la hipotenusa, ¿sí? Y si tomo a A como ángulo de referencia, H es el cateto opuesto. ¿Qué función relaciona cateto opuesto, hipotenusa y ángulo? La función seno. Función seno, ¿recuerdan? Entonces digo, el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso, seno del ángulo de referencia, quedamos que se llama A. Miren, seno del ángulo A es el cateto opuesto al ángulo A. Es H entre la hipotenusa de este triángulo. ¿Sí? Y si despejo para calcular H, miren, C está dividiendo, la paso multiplicando y me queda HC por el seno del ángulo A. Miren, HC por el seno de ángulo A. Todo este análisis lo estoy haciendo en este triángulo rectángulo de la izquierda, miren. ¿Sí? Entonces llego a esa conclusión. ¿Sí? Bueno. Y por conclusión también llego a esto. Entonces, si A es base por altura entre 2, B por H entre 2, y H es C, seno de A, entonces B, y sustituyo H aquí, me queda B, C, seno de A entre 2. Si se fijan como esta, es la misma que esta, nada más que H está sustituyendo aquí. El valor de H está sustituyendo aquí. Y ustedes dirán, bueno, pues sí. ¿Y qué se ganó con eso? Si se fijan, todo lo que tengo escrito aquí, ¿ya? Son datos del triángulo original. A, B, C, si se fijan, son los datos del triángulo original, sin que aparezca ya esa H, que fue lo que hice para hacer el análisis, pero que ahora estoy sustituyendo por solamente datos del triángulo original. Miren, A estaba en el triángulo original, B, C, seno pues es la función y 2 es una constante. Todos son datos del triángulo original. ¿Se fijaron? Todos datos del triángulo original ya. ¿Sí? Y esa es la clave. Pero, déjenme les digo, no hemos terminado. Vamos a hacer el análisis, el mismo análisis, pero ahora desde el otro triángulo, este que estoy señalando acá como en color
fuchsia, algo así, ¿no? No sé mucho los nombres de los colores, pero creo que ese es. Entonces así medio rosita, algo así, ¿no? Desde ese triángulo voy a hacer el mismo análisis, exactamente, el mismo análisis, ¿sí? Y fíjense qué interesante, a lo que vamos a llegar ahora. El triángulo rectángulo, el de este lado, el que está cargado a la derecha. Si tomo C como referencia, H es el cateto opuesto, hipotenusa es A. Entonces digo, seno del ángulo de referencia es el cateto opuesto, H, entre la hipotenusa A. Miren, aquí está. Y entonces, igual que en el anterior despejo, está dividiendo, pasa multiplicando y H quedó A por seno de C. ¿Se fijan que ya nos fuimos más rápido porque ya sabíamos cómo hacerle ahí? ¿Sí? A ver, chéquenlo. ¿Sí? Desde este triángulo estamos analizando. Ahora, fíjense cómo llegamos en ambos triángulos, en uno y en otro, a esta conclusión. Si el área es base por altura entre dos, ¿sí? Y entonces, desde un triángulo saqué esta altura C por el seno de A y desde el otro triángulo saqué A por el seno de C, entonces tengo que el área es B, C por seno de A entre 2. Y el área desde el otro triángulo, utilizando los datos del otro triángulo, es B, que es la base, por la altura, ¿va? Esa que tengo aquí en ese color, A por el seno de C, entre 2. En ambos casos este es H y este es H, miren, este es H y este es H, base por altura entre 2, base por altura entre 2. Es la misma área, es el área del triángulo azul fuerte completo, pero vista de dos formas. Pero como es la misma área, las puedo igualar. Entonces aquí hago esa igualación. A es BC seno de A entre 2 es igual a BA seno de C entre 2. ¿Sí? Miren, chéquenlo bien. Entonces, bueno, si es necesario que pausen, vayan tomando notas, hay que ir tomando notas, revisando. Y como les digo siempre, hay que revisar, a ver que el profesor no me esté diciendo mentiras, a ver de cómo se fue por aquí, cómo se fue por allá. A lo mejor ya, pues lo que quiere ponerse es ver una película y lo que sea, me dice otras cosas, pero no, miren, revísenlo para que vean que sí es cierto. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí está, ya lo checaron. Bueno. Entonces, miren, esas son las... A ver. Miren. Entonces, voy a regresar. BC seno de A, B, A seno de C. ¿Sí? Regreso acá, ven. Y entonces, si se fijan, esta B que está multiplicando acá, la paso al otro lado y queda dividiendo. Y este 2 que está dividiendo, lo paso multiplicando. Si se fijan, eso se puede hacer. Hago un despeje. ¿Sí? Y como nos queda B, miren, sobre B, puedo eliminarla. ¿Sí se fijan? Y este 2 que pasó para acá multiplicando con el 2 de abajo, lo elimino. A ver, observen, fíjense cómo se van. El 2 dividiendo pasa multiplicando. Ahí está, lo elimino 2 de abajo con el de arriba. La B multiplicando pasa dividiendo y con la de arriba, miren, se elimina. ¿Sí? Al eliminar esa, nos queda lo siguiente. Si se fijaron, C seno de A, las que están en negro, está C multiplicando a seno de A y A multiplicando a seno de C, fue lo que nos quedó del paso anterior. Todavía puedo hacer este paso, miren.
Este que estamos viendo aquí en la animación. Esta que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí se fijaron? Y esta que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda así. Seno de C entre C es igual a... Perdón. C entre seno de C es igual a A entre seno de A. Miren, ¿cómo queda? C entre seno de C es igual a A entre seno de A. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y a eso, a esa expresión, es a la que llamamos ley de senos. ¿Sí? Y entonces eso es lo que tenemos aquí, miren. Había quedado así, bueno, miren. Así, C entre seno de C, A entre seno de A. ¿Sí? Aquí nada más los cambié para el orden alfabético, A, B y C. Este análisis de B es nada más si volteo el triángulo y vuelvo a hacer el análisis de los otros triángulos que se forman, llego a esa conclusión también. Pero no lo hice porque pues si no aquí me extiendo bastante y yo creo que con eso se comprende. Llegamos a esa misma conclusión. Entonces tendría nada más para darle un orden alfabético. A entre seno de A es igual a B entre seno de B y es igual a C entre seno de C. Que también a veces se nos puede presentar invertido y es exactamente, bueno, funciona exactamente igual de bien. Seno de A entre A, seno de B entre B y seno de C entre C. Muchas veces se cambia porque estamos según lo que estemos buscando y ya dimos un paso para el despeje. De cualquiera de las dos formas está bien. Nosotros sacamos por conclusión esta forma, pero también esta está bien y se la pueden encontrar por ahí en los libros o en internet. ¿Sí? Entonces, todo eso que vimos es para llegar a esa conclusión, a esta que tenemos aquí, a esa conclusión. ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a utilizar, esa apúntenla por ahí en una tarjetita, en un formulario, para que ustedes la tengan ahí a la mano. Pues cuando estemos hablando de ella, pues ya sabemos que vamos a utilizar esa. No necesitamos hacer toda la explicación cada vez, toda esa explicación que he dado hasta aquí. Esa era para saber de dónde viene. Tenemos que saber de dónde viene. Tenemos que comprobar, analizar que sí es lo que me están diciendo. Sí, por eso hice esa explicación. Pero en la práctica, o sea, lo que es ya práctico, necesito resolver un triángulo oblicuángulo. Y hay casos en los que a lo mejor lo vayan a tener que resolver, ¿sí? Entonces ustedes ya no hacen todo el análisis, ya lo vimos, ya sabemos por qué. Vamos a la fórmula y la aplicamos, ¿sí? Esta es la fórmula, para que no se hayan asustado, vamos a hacer todo eso cada vez, no. Esa es la fórmula, ¿sí? La una o la otra es igual, ¿sí? Entonces esa es la fórmula. Ahora, hay otra consideración que tenemos que hacer con esta fórmula de ley de senos. Y son estas es importante que sepan porque ustedes dicen, ya sé resolver triángulos oblicuángulos. Sí, pero en estas situaciones. Porque si nos presentan una situación diferente, no lo resuelve la ley de senos. Pero fíjense, vamos primero, como estamos viendo esta, podemos analizar cuáles son las situaciones en las que sí resuelve ley de senos. Miren, cuando queremos resolver un triángulo oblicuángulo en el cual conocemos, fíjense, este es un caso, son estos dos casos en los que podemos resolver. Caso 1, dos de sus ángulos interiores y uno de sus lados. Dos ángulos y uno de sus lados. Cuando tenemos eso, podemos resolver por ley de senos los triángulos oblicuángulos. Estoy hablando de triángulos oblicuángulos. Los rectángulos, esos ya los estuvimos practicando. Triángulos oblicuángulos. Entonces, dos ángulos interiores y uno de sus lados. El otro caso es cuando conocemos dos de sus lados y el ángulo opuesto a cualquiera de esos dos lados que conocemos. Esos son los dos casos en los que podemos resolver ley de senos. ¿Sí?
Y como ven, otra vez, lo que necesitamos son 3 datos, sí, al menos 3 datos. ¿Se fijan? En los dos casos son 2 ángulos y uno de sus lados, ¿sí? En el otro son 2 lados y un ángulo, pero que sea opuesto a uno de sus lados, ¿sí? Solamente así. Bueno, pues vamos a los ejemplos, ¿sí? Vamos pues a ver los ejemplos. Fíjense bien, en este caso, si quieren pausar hasta ahí el video, checar bien sus apuntes, que entendimos bien cómo resultó la ley de senos y que ya tienen ahí su tarjetita a la mano o bien apuntado su fórmula de ley de senos para proceder, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos al ejemplo. Fíjense. Ejemplo número 1. Tomen nota de eso. Un ingeniero quiere saber a qué distancia se encuentra un árbol que se ve al otro lado del río, pues de esta forma puede hacer un cálculo aproximado de cuál es el ancho del dicho río, ¿sí? A lo mejor quiere poner un puente o una cuerda o algo por el estilo, ¿sí? Así pues, se dispone a medir los ángulos desde el lado del río en el que él se encuentra y la distancia entre los vértices A y B que forman el triángulo desde donde él está, encontrando que la distancia entre el punto A y el B es de 100 metros y el ángulo A de 77 grados y el ángulo B de 40 grados. Por lo que se dispone a calcular la distancia del punto A al punto C. A ver, vamos a ver la figura para ver de qué nos están hablando, ¿sí? Hay que analizar en estos problemas bastante bien el enunciado, porque qué tal que no nos presentan la figura, entonces tenemos nosotros que hacerla, ¿sí? En este caso yo les voy a presentar la figura, o puede ser la figura y tenemos que entender de qué trata, las dos formas, ¿no? Pero, bueno, vamos a la figura. Fíjense ahí lo que dice, analícenlo y para poder hacer el análisis de la figura también. Miren, entonces me dicen que, o voy a suponer, este es el río, sí lo imaginan, ¿no? Y entonces, por acá de este lado del río anda el ingeniero con su cinta y su brújula o con lo que está midiendo los ángulos. Se mide con, ya sea con una brújula o con un teodolito, podría ser cualquiera de los dos. Vamos a suponer que pues anda así más o menos campirano y trae su brújula, ¿no? Entonces, ya hace las mediciones, 100 metros con la cinta del punto A de la estación A a la estación B, así se le llama, pero pone ahí unas piedras como marcas y nada, este es el punto B. 100 metros. Aquí resulta que según sus mediciones, sus cálculos son 77 grados al apuntar a ese punto C y desde este punto son 43 grados que se están formando en este triángulo, ¿sí? Entonces por acá anda el ingeniero, no va a echarse al agua ahí con una cinta a estar midiendo a través del río. Se fijan, tiene que ser una medición indirecta, ¿sí? Entonces, no lo va a hacer así, todo lo está haciendo desde acá. Bueno, entonces hace esa medición y el caso me dice que va a calcular esta medida. A ver si es cierto, la de AC, ¿verdad? Creo que era. Que me regreso, a ver. Dice, así, se pone del punto A al punto C. Entonces, del punto A al punto C. Y si se fijan, si hace ese cálculo, pues más o menos vas a ver el ancho del río, ¿verdad? A lo mejor se podía acomodar aquí más derecho, pero pues resulta que así le gustó y así lo hizo, ¿no? De hecho, si se fijan, ese triángulo sí está un poquito más para allá, pero bueno, pues nada más es ilustrativo, ¿verdad? Bien, entonces
me pregunto, ¿en cuál de los dos casos cae? Fíjense, que sí cae en uno de los casos de la ley de senos. Sé que ese triángulo no tiene ángulos de 90 grados. Entonces, tiene 77, 43 y un ángulo diferente de 90 por acá. Entonces, fíjense, son dos ángulos y uno de los lados. Entonces, quiere decir, bueno, pues puedo utilizar ley de senos. Bien. Y entonces, fíjense, acá vuelvo a analizar eso. A ver, tengo dos ángulos y un lado. Entonces, sí quedo en la ley de senos. También puedo conocer, gracias a que tengo dos ángulos, A y B, este tercer ángulo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado, y si no, déjenme recuerdo, el teorema de ángulos internos de un triángulo. Siempre los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre suma 180 grados. Entonces tenemos ese teorema y en este caso sería A más B más C me dan 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, si el único que me falta encontrar es C, como estoy viendo aquí, entonces hago este despeje, miren, una ecuación, una sola incógnita, despejo. A está sumando, pasa restando 77 grados, B está sumando, pasa restando. Entonces me queda que C es igual a 180 menos 77 menos 43. ¿Sí? Entonces eso nos da que son 180 menos 120 grados. Por lo que me quedan aquí en C 60 grados. Y aquí compruebo que sí, en efecto, miren, ninguno me dio 90. Ninguno de los ángulos me da 90. Quiere decir, no puedo resolver por Pitágoras, no puedo resolver directamente por funciones trigonométricas. Necesito utilizar ley de senos. Y además sé que puedo utilizar ley de senos porque tenía dos ángulos y un lado. Entonces, es la que me queda para resolver ley de senos. Entonces, de esa ley de senos que decíamos es A entre seno de A es igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. ¿Sí? Y estoy escogiendo esta comparación, las B contra las C. ¿Por qué elegí esa? Miren, ¿por qué no la hago? Voy a regresar un poquito. Porque C, tengo la relación completa ahora, miren, C son 60 y el opuesto, el lado opuesto son 100. Y la que me preguntan es B. Entonces por eso utilizo la relación de B. ¿Sí? De la que ya tengo un dato, ya nomás me falta este. No utilizo A. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale el lado A y la relación está incompleta todavía. Y además no es la que me preguntan. ¿Sí? Podría calcular A de ahí, pero no es la que me están preguntando en este caso. A fin de cuentas, pues bueno, también la puedo sacar, pero la que me preguntan es B. Por eso elegí la relación B contra C, o B comparado con C, o B entre seno de B es igual a C entre seno de C. Esas son las que escogí. Entonces, voy con esa. B entre seno de B es igual a C entre seno de C. Hago la sustitución, entonces B, que es lo que me preguntan, entre seno de B, que estoy hablando del seno de 43, y C, que vale 100 metros, entre el seno de C, que llegamos a la conclusión de que eran 60 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, haciendo las operaciones, o preguntándole a la calculadora, B entre seno de B, entonces le preguntaba, ¿cuál es el seno de B? Que era el seno de 43. Pregúntenle a su calculadora, a ver. Y les va a decir algo como esto, es .68. ¿Sí? Recuerden, hay que tenerla siempre en deg.
para que nos den los resultados iguales. Entonces ya me dio esto. Entonces C eran 100 metros, el lado C, y el seno de 60.86. ¿Sí? Entonces ya sustituimos ahí. Ahora, despejando, fíjense, lo que tengo aquí, ¿qué me quedó? ¿Cómo le llamamos a eso? Decíamos regla 3. Tengo 3 datos, voy a sacar 4. Entonces despejo este que lo pasa a multiplicar. Entonces me queda 100 por 0.68. Hago esa multiplicación, 100 por 0.68 son 68. Entre 0.86 nos da un total de 79.06 metros. Y aproximadamente ese va a ser el ancho del río. Y el ingeniero supo cuál es el ancho del río sin haberse despeinado o mojado los zapatos. O sea, todo lo hizo desde su lado del río. ¿Sí se fijaron? ¿Sí? Entonces ahí ya tiene él su resultado. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces vamos con un segundo ejemplo, miren. En el ejemplo 2 va a decir, un poste forma un ángulo de inclinación con respecto al suelo de 85 grados. Y dicho poste tiene una longitud de 4 metros. Calcula la longitud de su sombra cuando el sol se encuentra a 60 grados, tal como se ve en la figura, ¿verdad? Así dice. Bueno, entonces, a ver, tomen nota de eso, vamos a ver. Sí, tomen nota, si es necesario que pausen, bueno, pausen. Y esa es la figura, miren. Entonces, es el poste que tiene una longitud de 4 metros. Ese poste está formando un ángulo de 85 grados, o sea, pues un poquito inclinado, ¿verdad? Y nos preguntan cuál es la longitud de su sombra cuando el sol se encuentra a 60 grados, tal como está ahí. ¿Sí? Entonces cuando está amaneciendo está a 0, luego va subiendo y así. Entonces está en el punto en que está a 60 grados y está proyectando esta sombra. La pregunta es la sombra. Bueno, hacemos nuestro análisis así a vista y decimos, ay, pues nada me indica que sea 90 grados, o sí, ¿no? Nada me indica que sea un triángulo rectángulo, entonces a lo mejor pues ya no resolví ni Pitágoras ni funciones trigonométricas directamente. Ahora, ¿puedes resolver con ley de senos? Tengo que ver si cae en uno o en otro caso. Tengo dos ángulos y un lado. Sí, puedo resolver. Fíjate, ahí está, así es el caso. Bueno, entonces procedemos a la solución luego. ¿Qué hacemos? Les damos nombres, ¿verdad? Aquí le di los nombres A, B, C a esos vértices. ¿Se fijan? A, B, C a los vértices. Y vuelvo a comentar, aquí no es necesario, así como en Pitágoras, que C sea la hipotenusa. Entonces puede ser cualquiera de los lados. ¿Sí? Es indistinto. Puedo haberle dicho A, B, C y acomodar, pero eso sí, enfrente de S queda A, de A queda A, nada más que en minúscula. Enfrente de B queda el lado B minúscula, enfrente del ángulo C queda el lado C minúscula. ¿Sí? Entonces ya lo nombramos ahí. ¿Sí? También decimos, bueno, vamos a calcular el otro ángulo, ¿verdad? Para formar una relación completa. Y A más B más C ya sabemos que nos dan 180 grados, la suma de ángulos internos nos dan 180 grados. Si la que estamos buscando en este caso, miren, tengo A, tengo C, me falta el ángulo B. Entonces en este caso despejo B y paso A que está sumando, restando, C que está sumando, restando. Entonces son 180 menos 85 menos 60, B nos queda de 35 grados.
¿sí? Y entonces otra vez, ¿cuál es la relación que tengo que escoger? Ahí estoy diciendo que las B's y las C's. A ver, ¿por qué? Como ya encontré B, que eran 35, y me están preguntando B, pues es una relación que tengo que usar, B. Y la otra relación, la que tengo completa, es 4 del lado y el ángulo opuesto, 60. Entonces tengo la relación C. Entonces por eso elijo de la ley de senos B y C. Entonces aquí tengo B entre seno de B es igual a C entre seno de C. Me están preguntando por B. Ya tengo mi regla de 3. Solamente falta, miren aquí, despejar. Seno de 35 es 0.57 y seno de 60, 0.86. ¿Sí se fijan? Entonces ya tengo ahí mi regla de 3, pero ahora sí con los valores. Luego, de esa regla de 3 que ya tengo ahí, nada más me falta despejar. 0.57 está dividiendo, pasa multiplicando 4 por 0.57, hago esa operación y luego divido entre 0.86 y el resultado son 2.62 metros. Y esa es la sombra o la longitud de la sombra que va a proyectar. ¿Sí? Entonces ahí esa es la longitud de la sombra. Bien, entonces eso fue ahorita el análisis de la ley de senos y unos ejemplos. ¿Sí? Entonces bueno, ahí dejamos ahorita el video y continuamos en la siguiente. Seguramente pues les voy a pasar para la siguiente algunos ejercicios y que ya ustedes puedan resolver. Por eso pues hay que checar bien, analizar los ejemplos, ¿no? Para ver cómo se resuelven.